Pablo apóstol, santo o manipulador. El juicio filosófico de Schopenhauer. En un tribunal imaginario de la historia, dos gigantes se encuentran cara a cara. De un lado, Pablo de Tarso, el apóstol que transformó una secta judía en una religión mundial. Del otro, Arthur Schopenhauer, el filósofo alemán conocido por su pesimismo implacable y sus críticas mordaces al cristianismo. ¿Qué pasaría si pudiéramos presenciar este encuentro imposible? ¿Quién saldría victorioso de este duelo intelectual que atraviesa 2 milenios? ¿El fervoroso apóstol que dio forma al cristianismo tal como lo conocemos o el filósofo pesimista que denunció sus contradicciones? Hoy colocaremos el legado de Pablo bajo el escrutinio de la lente filosófica de Schopenhauer. ¿Fue Pablo realmente un santo dedicado a la verdad divina o un manipulador que distorsionó las enseñanzas originales de Jesús para crear su propia doctrina? ¿Por qué Schopenhauer, uno de los pensadores más agudos del siglo XIX, dirigió tan vehementes críticas contra este hombre nacido hace 2000 años? La historia del cristianismo se ha escrito con sangre y poder, pero también con fe y esperanza. Y en el centro de esa historia encontramos la enigmática figura de Pablo, cuyas cartas forman casi la mitad del Nuevo Testamento. ¿Podemos realmente comprender el cristianismo sin entender a Pablo? ¿Y podemos entender a Pablo sin examinar las críticas que filósofos como Schopenhauer han dirigido contra él? Este juicio filosófico no busca condenar ni absolver, sino entender las profundas implicaciones de las críticas de Schopenhauer a la teología paulina y lo que esto significa para nuestra comprensión del cristianismo hoy. ¿Es posible separar a Jesús de Pablo? ¿Debemos hacerlo? ¿Qué quedaría del cristianismo si elimináramos la influencia paulina? Prepárate para un enfrentamiento que atraviesa 2 milenios. Este es el juicio de Pablo bajo el tribunal de la filosofía de Schopenhauer. Pablo de Tarso, el hombre detrás del mito. En las calles bulliciosas de Tarso, una importante ciudad de Cilicia en la actual Turquía, nació un niño judío llamado Saulo hacia el año 5 después de Cristo. ¿Quién podría imaginar que este niño transformaría para siempre la historia religiosa de Occidente? Tarso no era una ciudad cualquiera, era un importante centro cultural helenístico, una encrucijada donde convergían las tradiciones judías, griegas y romanas. ¿No es fascinante pensar cómo este entorno multicultural moldeó la mente del futuro apóstol? La familia de Saulo pertenecía a la tribu de Benjamín y, según sus propias palabras, era hebreo de hebreos y fariseo en cuanto a la interpretación de la ley. Pero también era ciudadano romano de nacimiento, un privilegio poco común entre los judíos de su época. ¿Cómo conciliaba el joven Saulo estas identidades aparentemente contradictorias? ¿Cómo influyó esta dualidad en su pensamiento posterior? Sabemos que recibió una educación rabínica rigurosa bajo la tutela de Gamaliel, uno de los más respetados maestros fariseos de Jerusalén. ¿Pero qué sabemos de su exposición a la filosofía griega? Los escritos de Pablo muestran familiaridad con conceptos estoicos y platónicos. ¿Fue esta formación helenística informal, absorbida en las calles cosmopolitas de Tarso, o recibió una educación formal en retórica y filosofía griegas? El contexto político y religioso de la Judea de su tiempo era explosivo. La ocupación romana generaba profundas tensiones religiosas y nacionalistas. Diversas facciones judías, fariseos, saduceos, celotes, esenios, ofrecían respuestas diferentes a la crisis de identidad nacional. El mesianismo fermentaba entre el pueblo. ¿Cómo no ver en este caldo de cultivo las semillas del celo religioso que caracterizaría tanto al Saulo perseguidor como al Pablo apóstol? Y entonces ocurrió el evento que transformaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. En el camino a Damasco, donde se dirigía para perseguir a los seguidores de Jesús, Saulo tuvo una experiencia extraordinaria. Una luz cegadora, una voz que le preguntaba: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». ¿Fue esta una experiencia mística genuina o el resultado de un colapso psicológico? ¿Un golpe de calor en el desierto sirio o una verdadera teofanía? El libro de los Hechos nos ofrece 3 versiones ligeramente diferentes de este acontecimiento. En una, los acompañantes oyen la voz pero no ven a nadie; en otra, ven la luz pero no oyen la voz. ¿Son estas discrepancias prueba de la naturaleza legendaria del relato o simplemente variaciones narrativas de un mismo evento histórico?
Los estudiosos modernos han propuesto desde explicaciones neurológicas, como epilepsia del lóbulo temporal, hasta interpretaciones psicológicas, una resolución dramática de conflictos internos. Pero ¿no estaríamos reduccionismo al intentar explicar en términos puramente materialistas lo que para Pablo fue indudablemente un encuentro con lo divino? Lo cierto es que esta experiencia transformó fundamentalmente su identidad y misión. De perseguidor pasó a perseguido. De celoso defensor de la tradición a revolucionario religioso. ¿Puede una persona cambiar tan radicalmente? ¿O había ya en el Saulo fariseo elementos que presagiaban al Pablo apóstol? Tras su conversión siguió un periodo oscuro. Pablo menciona en su carta a los Gálatas que se retiró a Arabia, pero no especifica qué hizo allí. ¿Fue un tiempo de reflexión solitaria? ¿De reexamen de las Escrituras a la luz de su nueva fe? ¿De predicación inicial? Este periodo formativo continúa siendo uno de los mayores enigmas de la biografía paulina. Cuando finalmente se presentó ante los apóstoles en Jerusalén, su recepción fue cautelosa. ¿Cómo confiar en quien había sido su más feroz perseguidor? Bernabé tuvo que interceder por él. ¿Y qué pensaría Pablo de estos hombres simples, pescadores galileos sin su sofisticación intelectual ni su formación rabínica? ¿Vería en ellos auténticos depositarios del mensaje de Jesús o consideraría que no habían captado plenamente las implicaciones universales de la nueva fe? Los primeros conflictos no tardaron en aparecer. Pablo, con su formación cosmopolita y su visión de un mensaje universal, chocó con las tendencias más judeocéntricas de la comunidad de Jerusalén. ¿Debían los gentiles convertidos observar la ley mosaica? ¿Era necesaria la circuncisión? El llamado Concilio de Jerusalén narrado en Hechos 15 representa una solución de compromiso, pero las tensiones persistirían. ¿No vemos aquí ya el germen de la separación definitiva entre judaísmo y cristianismo que Pablo aceleraría? Y así comenzó la fase más conocida de su vida, sus extensos viajes misioneros por el mundo mediterráneo. De Antioquía a Chipre, de Galacia a Macedonia, de Atenas a Corinto, de Efeso a Roma. Miles de kilómetros recorridos a pie, en barco, enfrentando peligros de todo tipo. ¿Qué fuerza interior impulsaba a este hombre físicamente frágil, según testimonios contemporáneos, a semejante empresa? ¿Cómo explicar su extraordinaria resistencia ante naufragios, azotes, apedreamientos, cárceles? Su método misionero seguía un patrón. Comenzaba predicando en las sinagogas, aprovechando su formación rabínica para argumentar, a partir de las Escrituras, que Jesús era el Mesías prometido. Cuando la resistencia se hacía fuerte, se volvía hacia los gentiles. ¿Fue esta estrategia el resultado de una planificación cuidadosa o de una adaptación pragmática a las circunstancias? ¿Y qué decir de su extraordinaria capacidad para adaptar su mensaje a diferentes audiencias? Con los judíos argumentaba desde las Escrituras, con los griegos, como en el Areópago de Atenas, partía de conceptos filosóficos como el Dios desconocido. En cada ciudad iba dejando pequeñas comunidades de creyentes a las que luego mantenía vinculadas mediante cartas. Estas cartas, escritas para abordar problemas específicos, acabarían convirtiéndose en textos sagrados y en la base de la teología cristiana. ¿Habría podido imaginar Pablo que sus escritos ocasionales serían elevados a la categoría de escritura inspirada? ¿Qué pensaría de las interpretaciones que se han hecho de ellos a lo largo de los siglos? Las dificultades que enfrentó fueron enormes: oposición de las autoridades judías, persecución romana, rivalidades con otros predicadores cristianos, disensiones internas en las comunidades que fundaba. ¿Cómo no admirar su tenacidad? Pero al mismo tiempo, no revelan sus cartas a un hombre autoritario, a veces irascible, convencido de poseer la verdad y poco tolerante con quienes sostenían interpretaciones diferentes de la fe. La visión de mundo de Schopenhauer. Saltando 18 siglos en nuestra historia, nos encontramos con Arthur Schopenhauer, 1788 a 1860, una de las mentes más originales y provocadoras de la filosofía alemana. Nacido en Danzig en una familia acomodada, Schopenhauer vivió en una época de profundas transformaciones intelectuales y sociales. ¿Cómo no ver en su filosofía un reflejo de las tensiones de aquel periodo convulso que siguió a la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas? Mientras la mayoría de sus contemporáneos abrazaba el optimismo del idealismo alemán, con su fe en el progreso y la razón,
Schopenhauer desarrolló una visión radicalmente pesimista de la existencia humana. No es significativo que, en plena exaltación romántica del yo y la libertad, este pensador solitario haya propuesto una filosofía que ve en el sufrimiento la esencia misma de la vida. Su obra principal, El mundo como voluntad y representación 1818, propone que detrás del mundo como lo percibimos, representación, subyace una fuerza metafísica ciega e irracional, la voluntad. Esta voluntad no es una entidad consciente como el Dios cristiano, sino un impulso ciego de existir, de perpetuarse, que se manifiesta en todos los seres. ¿No es esta concepción diametralmente opuesta a la visión paulina de un cosmos ordenado por un Dios personal y racional? Para Schopenhauer, esta voluntad insaciable es la causa del sufrimiento universal. El deseo nunca puede ser plenamente satisfecho. Una vez alcanzado un objetivo, surge inmediatamente otro, en un ciclo interminable. ¿No resuena esto con el concepto budista de dukkha, insatisfacción perpetua? De hecho, Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos occidentales en valorar profundamente las filosofías orientales, especialmente el budismo y el hinduismo. ¿Encontró en ellas la sabiduría que echaba de menos en el cristianismo de su tiempo? Su crítica a la religión institucional es devastadora pero matizada. A diferencia de otros críticos de la religión, Schopenhauer no la desprecia como mera superstición. La religión, sostiene, es una metafísica para el pueblo, una forma simplificada pero necesaria de expresar verdades metafísicas profundas que la mayoría no podría comprender en forma filosófica. ¿No hay cierta arrogancia intelectual en esta visión? ¿O es una evaluación realista de las diferentes capacidades humanas? Sorprendentemente, pese a su rechazo del cristianismo dogmático, Schopenhauer muestra un profundo respeto por la figura histórica de Jesús. Lo ve como un asceta, un místico que intuyó la verdad sobre la necesidad de negar la voluntad y practicar la compasión. ¿No es fascinante que este filósofo ateo encontrara más valor en el Jesús histórico que en la teología desarrollada en su nombre? Para él, el cristianismo primitivo contenía elementos valiosos de renuncia ascética al mundo, que posteriormente fueron diluidos o corrompidos. Central en la filosofía de Schopenhauer es el problema del sufrimiento. A diferencia de la teodicea cristiana, que intenta justificar el sufrimiento dentro de un plan divino benevolente, tarea que Schopenhauer considera imposible. Su filosofía coloca el sufrimiento en el centro mismo de la existencia. ¿No es el sufrimiento, más que el pecado, el verdadero problema existencial que toda filosofía y religión debe abordar? ¿Y no fracasa el cristianismo paulino, según Schopenhauer, al desplazar la atención del sufrimiento real al pecado teológico? La solución que propone Schopenhauer es radical, la negación de la voluntad de vivir a través del conocimiento y el ascetismo. Reconociendo que todos los seres son manifestaciones de la misma voluntad, surge la compasión como fundamento de la ética. No es significativo que Schopenhauer, el filósofo pesimista, coloque la compasión en el centro de su ética, al igual que Jesús, pero sin necesidad del aparato teológico paulino. La acusación, Pablo como corruptor del cristianismo. Llegamos ahora al núcleo de nuestra exploración, la acusación schopenhaueriana contra Pablo. Aunque Schopenhauer nunca dedicó una obra específica a la crítica de Pablo. Sus comentarios dispersos en Parerga y Paralipómena y otras obras dibujan un retrato demoledor del apóstol como el gran corruptor del mensaje original de Jesús. ¿Es justa esta caracterización? ¿O proyecta Schopenhauer sus propios ideales filosóficos sobre un Jesús histórico reconstruido a su medida? Para Schopenhauer, Pablo judaizó el cristianismo, introduciendo conceptos ajenos a la enseñanza original de Jesús. ¿No resulta paradójico? Pablo, tradicionalmente visto como el apóstol que liberó al cristianismo de sus limitaciones judías, es acusado por Schopenhauer de haber insertado elementos judíos en lo que originalmente habría sido una sabiduría más universal y cercana a las filosofías orientales. ¿En qué consistió esta supuesta judaización? Principalmente, en la transformación del Dios compasivo predicado por Jesús en un Dios legislador y justiciero, más cercano al Yahvé del Antiguo Testamento. ¿No vemos esto en la elaborada teología paulina de la justificación, con su lenguaje jurídico de transgresión, condena y absolución? El Dios que en los evangelios sinópticos acoge al Hijo pródigo sin condiciones previas se convierte, en la teología paulina,
en un Dios que requiere satisfacción por las ofensas cometidas. Relacionado con esto está la introducción del concepto de pecado original, ausente de los evangelios sinópticos pero central en la teología paulina, especialmente en la carta a los romanos. ¿De dónde extrae Pablo esta doctrina que marcará tan profundamente la antropología cristiana posterior? Su elaborada comparación entre Adán y Cristo en Romanos 5 no tiene paralelo en los dichos atribuidos a Jesús. ¿No representa esto una innovación teológica fundamental más que una interpretación de las enseñanzas del Maestro? Quizás la transformación más profunda señalada por Schopenhauer sea el desplazamiento del foco del reino de Dios inminente predicado por Jesús a la teología de la redención elaborada por Pablo. Los evangelios presentan a Jesús anunciando la llegada inminente del reino de Dios, un concepto con profundas raíces en la apocalíptica judía. ¿Qué ocurre con este mensaje central cuando la parusía se retrasa más allá de lo esperado? Pablo reorienta la fe hacia la muerte y resurrección de Cristo como eventos salvíficos, desarrollando una compleja teología de la expiación. ¿No es este un cambio fundamental en el centro de gravedad del mensaje cristiano? Este desplazamiento implica también una transformación metodológica de la praxis ética enfatizada por Jesús, el Sermón del Monte, las parábolas sobre el comportamiento hacia el prójimo, al dogma teológico elaborado por Pablo. ¿No es revelador que los evangelios presenten principalmente a Jesús actuando y enseñando cómo vivir, mientras que las epístolas paulinas se concentran en desarrollar una interpretación teológica de quién era Jesús y qué significa su muerte? Schopenhauer critica especialmente la sustitución de la ética de la compasión por la teología sacrificial. Jesús, en los evangelios, enfatiza el amor al prójimo y la misericordia como caminos directos hacia Dios. Pablo, en cambio, desarrolla una compleja teoría de la expiación vicaria. Cristo ha muerto en lugar nuestro, su sangre nos purifica, su sacrificio aplaca la ira divina. ¿No representa esto una regresión a conceptos sacrificiales primitivos más propios del judaísmo antiguo que de la enseñanza espiritual de Jesús? La noción de redención vicaria por el sacrificio de Cristo resulta moralmente problemática para Schopenhauer. ¿Cómo puede ser justo que el inocente sufra por el culpable? ¿No socava esto los fundamentos mismos de cualquier ética racional? Para el filósofo alemán, esta doctrina no solo es éticamente cuestionable sino metafísicamente absurda, pues traslada al plano trascendente categorías jurídicas puramente humanas. Finalmente, Schopenhauer acusa a Pablo de utilizar su genio político y retórico para manipular las comunidades primitivas. Su extraordinaria capacidad para adaptar su mensaje a diferentes audiencias, declarándose judío con los judíos, gentil con los gentiles, ¿no revela más al político hábil que al místico inspirado? Su formación farisaica y su exposición a la cultura helenística le proporcionaron herramientas intelectuales que los pescadores galileos no poseían. ¿Utilizó estas herramientas para desarrollar las implicaciones del mensaje de Jesús o para transformarlo en algo fundamentalmente distinto? La acusación de Schopenhauer culmina señalando el éxito histórico de Pablo en conciliar elementos judíos y helenísticos en una síntesis religiosa nueva, que acabaría convirtiéndose en una religión universal separada del judaísmo. ¿Pero a qué precio se logró este éxito? ¿No se perdió en el proceso la radicalidad ética del mensaje original, su carácter revolucionario inmediato, su dimensión más profundamente humana? La defensa, Pablo como intérprete auténtico. ¿Las acusaciones de Schopenhauer contra Pablo son graves, pero son justas? ¿Es posible construir una defensa sólida del apóstol frente a estas críticas devastadoras? ¿Podemos ver a Pablo no como un corruptor sino como un intérprete legítimo y necesario del mensaje de Jesús? Para empezar, debemos considerar el contexto histórico en el que Pablo desarrolló su labor. Jesús predicó principalmente a campesinos y pescadores judíos de Galilea, en arameo, utilizando imágenes y conceptos propios de la tradición judía palestina. ¿Cómo habría sobrevivido este mensaje si hubiera permanecido encerrado en estos límites culturales y lingüísticos? ¿No era inevitable su traducción a categorías comprensibles para el mundo grecorromano? Pablo se enfrentó a la titánica tarea de expresar una revelación nacida en el seno del judaísmo palestino en términos que pudieran ser comprendidos por mentes formadas en la cultura helenística. ¿No estamos ante un trabajo de hermenéutica más que de falsificación? Cualquier traducción implica cierta transformación,
pero ¿significa esto necesariamente traición al original? Las comunidades cristianas estaban creciendo en un entorno mayoritariamente gentil. ¿Qué sentido tendría para estos nuevos creyentes, sin raíces en el judaísmo, conceptos como la observancia del sabbat, las leyes dietéticas o la circuncisión? Pablo tuvo que discernir entre lo esencial y lo accidental, entre el núcleo del mensaje y sus manifestaciones culturales contingentes. ¿No es precisamente esta capacidad de adaptación la que permitió al cristianismo trascender sus orígenes judíos y convertirse en una religión universal? Respecto a la experiencia mística de Pablo en el camino a Damasco, ¿qué evidencia tenemos para cuestionar su autenticidad? A lo largo de la historia, numerosos místicos han reportado experiencias similares de encuentro directo con lo divino. ¿Por qué la de Pablo habría de ser menos genuina? Su vida posterior, marcada por sufrimientos incontables aceptados voluntariamente por la causa que abrazó, ¿no constituye un testimonio de sinceridad? Pablo describe en sus cartas sus espinas en la carne, sus debilidades, sus conflictos internos. En 2 Corintios habla de sus sufrimientos con un detalle estremecedor: 5 veces recibió los 40 azotes menos uno de las autoridades judías, 3 veces fue azotado con varas por los romanos, 1 vez fue apedreado. 3 veces naufragó, pasó un día y una noche a la deriva en alta mar. ¿Son estas las hazañas que inventaría un manipulador? ¿No revelan más bien a un hombre dispuesto a soportar todo por una convicción profunda? La acusación de que Pablo desarrolló una teología completamente ajena a las enseñanzas de Jesús también merece ser examinada críticamente. ¿Realmente no hay conexión entre ambos? Los evangelios, aunque recopilados después de las epístolas paulinas, contienen material que muchos estudiosos consideran anterior a Pablo. Y en ellos encontramos elementos que anticipan temas paulinos cruciales. Por ejemplo, las palabras de Jesús en la última cena, según los evangelios sinópticos, ya contienen el germen de una teología de la redención a través de su muerte: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿No anticipan estas palabras la teología sacrificial que Pablo desarrollaría más tarde? El propio Jesús, según Marcos 10:45, afirma que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿No es este ya un concepto de expiación vicaria similar al que Pablo elaboraría? Incluso la aparente tensión entre la fe y las obras, tan central en la teología paulina, tiene precursores en dichos atribuidos a Jesús. La parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, donde el publicano arrepentido es justificado mientras que el fariseo cumplidor de la ley no lo es, ¿no apunta ya hacia la doctrina paulina de la justificación por la fe? En cuanto al concepto de amor, ágape, tan central en la ética paulina, especialmente en 1 Corintios 13, ¿no representa una continuidad directa con el énfasis de Jesús en el amor a Dios y al prójimo como resumen de toda la ley? El famoso himno al amor paulino no es una elaboración poetizada de la enseñanza de Jesús sobre el mandamiento más importante. El testimonio del carácter personal de Pablo también debe ser considerado. A pesar de su indudable autoridad y a veces de su tono imperativo, sus cartas revelan a un hombre capaz de profunda ternura, de autocrítica, de vulnerabilidad. En Filipenses se presenta como basura, esquívala, comparado con el conocimiento de Cristo. En Romanos 7 expone su conflicto interior con una honestidad desgarradora. En 1 Corintios reconoce que predica con temblor y mucho temor. ¿Son estas las palabras de un manipulador obsesionado con el poder? Su desprendimiento material está bien documentado. A diferencia de los filósofos cínicos y estoicos de su tiempo, que predicaban la austeridad mientras muchos vivían en la comodidad, Pablo realmente vivía lo que predicaba. Trabajaba con sus manos como fabricante de tiendas para no ser una carga para las comunidades, a pesar de defender el derecho de los predicadores a recibir sustento. ¿No revela esto una integridad personal notable? La caricatura schopenhaueriana de Pablo como calculador frío contrasta fuertemente con el Pablo histórico que emerge de sus propios escritos, apasionado hasta la imprudencia. Capaz de enfrentarse a Pedro cara a cara en Antioquía, dispuesto a ser anatema, maldito, por la salvación de sus hermanos judíos. ¿Es este el perfil de un manipulador o el de un visionario convencido de la verdad de su mensaje? La teología paulina bajo análisis filosófico.
Más allá de las acusaciones y defensas históricas, resulta fascinante examinar los puntos de contacto y divergencia entre el pensamiento paulino y la filosofía de Schopenhauer. A pesar de sus críticas, ¿no hay acaso sorprendentes paralelismos entre ambos pensadores? Consideremos primero la antropología pesimista que comparten. Pablo, en Romanos, desarrolla una visión sombría de la condición humana: no hay justo ni siquiera uno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Rom 3, 10-12. ¿No resuena esto con el pesimismo antropológico de Schopenhauer? Ambos ven al ser humano como profundamente problemático, incapaz de alcanzar por sí mismo la bondad o la felicidad auténticas. El concepto paulino de carne, sarx, como principio de corrupción y muerte presenta fascinantes paralelos con la voluntad schopenhaueriana. En ambos casos se trata de una fuerza interior que nos arrastra hacia comportamientos egoístas y autodestructivos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, lamenta Pablo en Romanos 7:19. ¿No describe esto precisamente el conflicto interior que Schopenhauer analiza como la contradicción de la voluntad consigo misma? La diferencia fundamental radica en la solución propuesta. Para Pablo, la liberación viene de fuera, es un don gratuito de Dios en Cristo. Para Schopenhauer, debe surgir del propio conocimiento humano que reconoce la ilusión del mundo fenoménico y niega la voluntad. ¿Heteronomía versus autonomía? Quizás, pero en ambos casos encontramos un reconocimiento de que la salvación requiere una ruptura radical con el modo habitual de existencia. El ascetismo recomendado por Pablo, aunque nunca impuesto como obligatorio, representa otro punto de contacto. Sus consejos sobre el celibato en 1 Corintios 7, bueno le sería al hombre no tocar mujer, y su general desapego de los bienes materiales reflejan una valoración de la renuncia que Schopenhauer aplaudiría. Sin embargo, mientras que para Pablo esta renuncia está motivada por la expectativa escatológica, el tiempo es corto y el deseo de servir a Dios sin distracciones. Para Schopenhauer se trata de negar la voluntad de vivir que se expresa en los deseos. ¿Y qué decir de la metafísica de la gracia en Pablo? Su concepto de la justificación como don inmerecido, como acto gratuito de Dios que no responde a mérito alguno del receptor, representa una solución radical al problema del mal moral. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, escribe en Romanos 5:8. Esta incondicionalidad del don divino ¿no supera en cierto modo el esquema retributivo de la religiosidad convencional que tanto criticaba Schopenhauer? Sin embargo, la crítica filosófica a este concepto de gracia es poderosa. ¿Cómo puede depender la salvación de un acto arbitrario de elección divina? ¿No contradice esto cualquier noción de justicia universal? La predestinación que Pablo sugiere en Romanos 9, amaré al que amaré y me compadeceré del que me compadeceré, parece moralmente problemática desde una perspectiva filosófica moderna. La alternativa schopenhaueriana es radicalmente distinta, la negación de la voluntad como autorredención. No hay aquí intervención sobrenatural, sino un acto supremo de libertad humana que reconoce la ilusión del mundo fenoménico y trasciende el egoísmo mediante la compasión. ¿Autonomía versus heteronomía en estado puro? Quizás, pero también dos formas diferentes de concebir la trascendencia del yo empírico. Esta diferencia crucial remite a concepciones distintas de la libertad. Para Pablo, la verdadera libertad consiste paradójicamente en convertirse en esclavo de Cristo. Para Schopenhauer, consiste en liberarse de la tiranía de la voluntad mediante su negación consciente. ¿Son realmente tan opuestas estas concepciones? Ambas implican una superación del ego empírico y su subordinación a un principio más alto, ya sea este nombrado como Cristo o como negación de la voluntad. El problema del sufrimiento recibe también tratamientos diferentes pero con ciertos paralelismos. Pablo no niega la realidad del sufrimiento, al contrario, lo integra en una economía salvífica, completo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo, Colosenses 1:24. El sufrimiento adquiere así un sentido redentor. Para Schopenhauer, el sufrimiento es revelador, nos muestra la verdadera naturaleza de la existencia y puede conducir a la negación de la voluntad. ¿No coinciden ambos en asignar al sufrimiento un valor transformador, aunque desde marcos conceptuales diferentes? El impacto histórico de Pablo.
Independientemente de cómo juzguemos la autenticidad de Pablo como intérprete de Jesús, es indiscutible su impacto histórico colosal. ¿Cuál habría sido el destino del cristianismo sin Pablo? ¿Habría sobrevivido como una secta más del judaísmo, para eventualmente desaparecer como tantas otras? ¿O habría encontrado otro intérprete capaz de traducir su mensaje al mundo helenístico? Pablo puede ser considerado, sin exageración, como el verdadero arquitecto del cristianismo global. A través de sus extensos viajes misioneros, estableció comunidades cristianas en importantes ciudades del Imperio Romano: Filipos, Tesalónica, Corinto, Éfeso. Estas comunidades, a su vez, se convirtieron en centros desde los que el cristianismo continuó expandiéndose. ¿No fue esta estrategia de centrarse en núcleos urbanos un factor decisivo para la posterior expansión del cristianismo? Más allá de la geografía física, Pablo fue determinante en la geografía social del cristianismo primitivo. A diferencia del círculo original de Jesús, compuesto principalmente por campesinos y pescadores galileos, las comunidades paulinas incluían a personas de diversos estratos sociales, desde esclavos hasta miembros de la casa imperial. Filipenses 4:22. ¿No fue esta diversidad social un factor crucial para la adaptabilidad y supervivencia del cristianismo en el complejo mundo romano? Su papel en la separación entre cristianismo y judaísmo fue igualmente determinante. La crisis de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo llevó al judaísmo rabínico a redefinirse, excluyendo definitivamente a los seguidores de Jesús. Pero para entonces, gracias en gran parte a Pablo, el cristianismo ya había desarrollado una identidad propia, independiente de la observancia de la Torá, que le permitió sobrevivir a esta ruptura. ¿Habría sido esto posible sin la previa labor teológica de Pablo legitimando un cristianismo no sujeto a la ley mosaica? ¿Cómo evalúa Schopenhauer este legado histórico? Para él, la transformación paulina del cristianismo representa una oportunidad perdida. El mensaje original de Jesús, que Schopenhauer interpreta en clave ascética y mística cercana a las religiones orientales, habría sido institucionalizado y dogmatizado, perdiendo su potencial liberador. ¿No es este un juicio anacrónico que proyecta las preferencias filosóficas de Schopenhauer sobre el pasado? Lo cierto es que el legado intelectual de Pablo es inmenso. Su teología ha sido la columna vertebral del pensamiento cristiano a lo largo de los siglos. Agustín encontró en sus escritos las bases para su doctrina del pecado original y la gracia. Lutero redescubrió en la epístola a los romanos la doctrina de la justificación por la fe que desencadenaría la Reforma protestante. Karl Barth, en el siglo XX, volvería a Pablo para articular su teología dialéctica. ¿No demuestra esta persistente fecundidad intelectual que había en Pablo algo más que manipulación? Los conceptos paulinos han moldeado profundamente el pensamiento occidental, incluso más allá del ámbito estrictamente teológico. Ideas como la universalidad de la condición humana, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, la tensión entre la ley y la gracia, la esperanza escatológica de un mundo transformado, han dejado una huella indeleble en nuestra cultura. ¿No es significativo que incluso críticos del cristianismo como Nietzsche reconocieran en Pablo a un genio religioso de primera magnitud? Schopenhauer critica esta influencia paulina en el desarrollo intelectual de Occidente, argumentando que limitó las posibilidades de un pensamiento verdaderamente libre y condujo a siglos de dogmatismo. Pero ¿no es esto simplificar excesivamente una historia intelectual mucho más compleja y ambivalente? Las consecuencias sociales y políticas del legado paulino son igualmente ambiguas. Por un lado, su afirmación de la igualdad fundamental de todos los seres humanos ante Dios, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, contenía un potencial revolucionario que ha inspirado numerosos movimientos de liberación a lo largo de la historia. Por otro lado, sus exhortaciones a la sumisión a las autoridades, Romanos 13, y sus aparentes aceptaciones del status quo social, como la esclavitud en la epístola a Filemón, han sido utilizadas para justificar estructuras opresivas. ¿Cómo explicar esta ambigüedad? ¿Era Pablo un revolucionario camuflado, que sembraba ideas subversivas bajo una apariencia de conformismo prudente? ¿O era un conservador pragmático que aceptaba el orden social existente mientras esperaba una transformación escatológica?
El cristianismo paulino experimentó una transformación dramática, de religión perseguida pasó a religión oficial del Imperio Romano. Este proceso, que culminaría en el siglo IV con Constantino y Teodosio, plantea preguntas incómodas. ¿Qué queda del mensaje original cuando los perseguidos se convierten en perseguidores? Facilitó la teología paulina, con su énfasis en la autoridad y la sumisión, esta cooptación del cristianismo por el poder imperial. Schopenhauer, desde su pesimismo histórico, vería en este proceso una confirmación de sus sospechas. Cualquier religión institucionalizada acaba siendo instrumentalizada por el poder y pierde su potencial liberador original. ¿Pero es justo responsabilizar a Pablo de desarrollos que ocurrieron siglos después de su muerte? Finalmente, no podemos eludir la espinosa cuestión del antijudaísmo. Algunos pasajes paulinos, especialmente en 1 Tesalonicenses y Gálatas, contienen un lenguaje durísimo contra sus oponentes judíos. Estos textos han sido históricamente utilizados para justificar el antisemitismo cristiano, con consecuencias catastróficas. ¿Es Pablo responsable de esta apropiación distorsionada de sus escritos? ¿O debemos considerar su retórica dentro del contexto de las polémicas intrajudías de su tiempo, sin proyectar sobre ella las categorías del antisemitismo moderno? La ironía trágica es que Pablo, un judío que nunca dejó de considerarse como tal, ha sido utilizado para justificar la persecución del pueblo al que pertenecía y que seguía considerando amado por Dios. Romanos 11:28. Schopenhauer, quien también hizo comentarios problemáticos sobre los judíos, criticaba la tendencia exclusivista del monoteísmo en general. ¿No es este otro punto donde, a pesar de sus diferencias, ambos pensadores se enfrentan a sus propias contradicciones? Schopenhauer y el cristianismo de su tiempo. Para comprender plenamente la crítica de Schopenhauer a Pablo, debemos situarla en su contexto histórico específico, la Alemania protestante del siglo XIX. ¿Contra qué cristianismo estaba reaccionando realmente Schopenhauer? ¿No influye decisivamente este contexto en su lectura de Pablo? La Alemania de Schopenhauer había experimentado profundas transformaciones religiosas. El protestantismo luterano era la confesión dominante, pero estaba dividido entre tendencias racionalistas influidas por la Ilustración y movimientos pietistas que enfatizaban la experiencia religiosa personal. Simultáneamente, la teología liberal protestante comenzaba a aplicar métodos histórico-críticos a los textos bíblicos, cuestionando su historicidad y autoridad tradicional. ¿No es contra este telón de fondo donde debemos interpretar la crítica schopenhaueriana? Schopenhauer sentía un profundo desprecio por la teología dominante en las universidades alemanas de su tiempo, especialmente por el hegelianismo que veía la historia como la realización progresiva del espíritu divino. Para él, esta visión optimista representaba una traición tanto a la filosofía auténtica como al cristianismo original. No podemos ver su crítica a Pablo, en parte, como una crítica a la instrumentalización del cristianismo por la ideología estatal prusiana. El cristianismo oficial de la Alemania de su tiempo le parecía a Schopenhauer una religión burguesa, acomodaticia, despojada de su radicalidad original. Los pastores luteranos eran funcionarios estatales, la religión se había convertido en un pilar del orden establecido. ¿No hay en la crítica schopenhaueriana a Pablo un eco de la crítica de Kierkegaard al cristianismo establecido que había perdido la pasión y el escándalo del mensaje original? Simultáneamente, Schopenhauer fue testigo del desarrollo de la crítica bíblica histórica en Alemania. Figuras como David Friedrich Strauss, cuya Vida de Jesús 1835 presentaba los relatos evangélicos como construcciones mitológicas,
estaban revolucionando el estudio del Nuevo Testamento. Ferdinand Christian Baur y la Escuela de Tubinga estaban desarrollando una visión del cristianismo primitivo como campo de batalla entre facciones petrinas, judeocristianas y paulinas, helenizantes. ¿No se filtran estos debates en la visión schopenhaueriana de Pablo? Aunque Schopenhauer no era un especialista en exégesis bíblica, estaba al tanto de estos desarrollos y los incorporaba selectivamente a su crítica. ¿No vemos aquí una tensión? Por un lado, acepta la distinción crítica entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Por otro, construye su propia imagen idealizada de Jesús, proyectando sobre él valores cercanos al ascetismo oriental. ¿Es esta imagen menos construida que el Cristo paulino que critica? La distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, central en la crítica bíblica alemana del siglo XIX, encuentra eco en Schopenhauer. Pero su Jesús histórico es una reconstrucción filosófica basada en una lectura selectiva de los evangelios, privilegiando los elementos ascéticos y místicos. No reproduce así el mismo procedimiento que critica en Pablo, seleccionar y reinterpretar a Jesús según sus propias preferencias filosóficas. Este procedimiento revela un interés más profundo, la búsqueda de un cristianismo auténtico, purificado de adherencias dogmáticas y cercano a la sabiduría oriental. Schopenhauer no estaba solo en esta empresa. El siglo XIX vio numerosos intentos de recuperar un cristianismo primitivo supuestamente más puro. Desde el idealismo religioso de Schleiermacher hasta las comunidades cristianas utópicas inspiradas en los Hechos de los Apóstoles. ¿No se inscribe Schopenhauer en esta búsqueda romántica de orígenes puros, no contaminados por la historia posterior? La valoración schopenhaueriana de los elementos místicos y ascéticos del cristianismo primitivo es particularmente reveladora. Ve en estos elementos, especialmente en el monacato cristiano primitivo, una comprensión profunda de la necesidad de negar la voluntad similar a la de las religiones orientales. Para él, estos elementos representan el cristianismo auténtico, posteriormente diluido por la institucionalización y la teologización paulina. Pero ¿no es esta una lectura selectiva que ignora los múltiples rostros del cristianismo primitivo? La posibilidad de un cristianismo sin Pablo, sugerida por Schopenhauer, plantea interrogantes fascinantes. ¿Qué habría sido del mensaje de Jesús sin la interpretación paulina? ¿Habría permanecido como una variante del judaísmo mesiánico, eventualmente absorbida o marginada como tantas otras sectas judías de la época? ¿O habría encontrado otro intérprete capaz de traducirlo al mundo helenístico? El interés de Schopenhauer por las religiones orientales no era casual ni meramente académico. En el budismo y el hinduismo encontraba una sabiduría metafísica más profunda y coherente que en el cristianismo dogmático. El concepto budista de dukkha, insatisfacción, resonaba con su visión del sufrimiento como esencia de la vida. La doctrina del no-yo, anatta, conectaba con su crítica de la sustancialidad del ego. El nirvana como extinción del deseo se correspondía con su ideal de negación de la voluntad.
¿No proyectaba también aquí sus propias preocupaciones filosóficas sobre tradiciones religiosas que conocía de manera indirecta y fragmentaria? El budismo representaba para Schopenhauer la alternativa preferida al cristianismo paulino. Veía en él una religión sin dogmas, sin un Dios personal, centrada en la superación del sufrimiento mediante la anulación del deseo. ¿No hay aquí una simplificación idealizada del budismo, similar a su simplificación del cristianismo primitivo? ¿No es el budismo histórico mucho más complejo, con sus propias tradiciones dogmáticas, sus prácticas devocionales, sus estructuras institucionales? Lo que Schopenhauer valoraba por encima de todo era una espiritualidad basada en la compasión y la renuncia, ya fuera expresada en términos cristianos o budistas. Su crítica a Pablo no era tanto por haber cristianizado a Jesús, sino por haber eclipsado estos elementos con construcciones dogmáticas y sacrificiales. Pero no contiene la teología paulina, especialmente en pasajes como 1 Corintios 13 o Filipenses 2, profundas reflexiones sobre la compasión y la renuncia. Finalmente, Schopenhauer sugiere que un cristianismo no paulino podría aprender del Oriente, recuperando su dimensión mística y ascética. Esta visión anticipa en cierto modo el diálogo interreligioso contemporáneo y el interés occidental por la espiritualidad oriental. ¿No es fascinante que un filósofo considerado pesimista y misántropo señalara un camino de renovación espiritual que muchos seguirían en los siglos XX y XXI? Juzgando a los juzgadores, límites y posibilidades. Antes de intentar un veredicto final en nuestro juicio filosófico a Pablo, conviene examinar críticamente a quienes pretenden juzgarlo. ¿Con qué autoridad juzgamos a figuras históricas separadas de nosotros por abismos culturales y temporales? ¿No deberíamos aplicar la misma lupa crítica a Schopenhauer y a nosotros mismos? La complejidad de Pablo desafía cualquier juicio simplista. Santo o manipulador son categorías demasiado estrechas para contener a una figura histórica de tal magnitud. Pablo fue un judío fariseo convertido en apóstol de los gentiles, un perseguidor transformado en perseguido, un hombre de profundas experiencias místicas y agudas elaboraciones teológicas. ¿Cómo reducir esta complejidad a un veredicto binario? Pablo fue indudablemente producto de su tiempo y formación. Su lenguaje, sus categorías conceptuales, sus métodos interpretativos reflejan el judaísmo farisaico del siglo I, así como su exposición a la cultura helenística. ¿Es justo juzgarlo por no haber anticipado sensibilidades y desarrollos filosóficos de épocas posteriores? ¿No sería más apropiado evaluarlo en sus propios términos y contexto? La cuestión de la sinceridad personal versus las consecuencias no intencionadas es particularmente relevante. Pablo puede haber actuado con total convicción y honestidad y aún así haber provocado, sin pretenderlo, desarrollos problemáticos en la historia posterior del cristianismo. ¿Es responsable un autor por los usos y abusos posteriores de sus ideas? ¿Debe juzgarse a Pablo por el antisemitismo cristiano medieval o por las justificaciones religiosas de la conquista colonial, fenómenos que jamás habría podido imaginar? Pero lo mismo podríamos preguntar sobre Schopenhauer. Su pesimismo filosófico, su crítica de la compasión como fundamento de la ética, su valoración de la renuncia ascética, ¿no reflejan igualmente el contexto específico de la Alemania post-napoleónica, con sus desilusiones políticas y su incipiente industrialización? ¿No proyecta Schopenhauer sus propias preocupaciones sobre Jesús y Pablo? Los límites de la crítica schopenhaueriana son evidentes cuando consideramos el anacronismo de juzgar a Pablo por estándares filosóficos modernos. Pablo no escribía como un filósofo sistemático, sino como un misionero y pastor respondiendo a situaciones concretas de comunidades específicas. ¿Es justo evaluar sus cartas ocasionales con los criterios de coherencia y sistematicidad propios de un tratado filosófico?
Además, el conocimiento histórico que Schopenhauer tenía sobre el cristianismo primitivo era limitado comparado con lo que la investigación histórico-crítica ha desarrollado desde entonces. No conocía los estudios sobre el judaísmo del Segundo Templo que tanto han iluminado el contexto de Jesús y Pablo. No tenía acceso a los descubrimientos arqueológicos y papirológicos que han transformado nuestra comprensión del mundo mediterráneo del siglo I. ¿No invalida esto parcialmente su crítica? Los prejuicios y puntos ciegos en la filosofía de Schopenhauer son igualmente importantes. Su visión del judaísmo era superficial y a menudo negativa, influida por estereotipos culturales de su época. Su comprensión del cristianismo primitivo estaba mediada por fuentes secundarias y traducciones. Su idealización del budismo se basaba en un conocimiento fragmentario y europeizado. ¿No limitan estos factores el alcance de su crítica? La cuestión de la objetividad en los juicios histórico-filosóficos es fundamental. ¿Existe realmente una posición neutral desde la cual evaluar a figuras como Pablo o Schopenhauer? ¿O todo juicio está inevitablemente coloreado por nuestras propias presuposiciones, valores y contexto cultural? El reconocimiento de esta limitación no debe conducir al relativismo absoluto, pero sí a una saludable humildad hermenéutica. El problema central es quizás el de la interpretación. ¿Cómo acceder a las intenciones originales de Pablo o a la verdadera enseñanza de Jesús? Los textos que nos han llegado están ya mediados por procesos de selección, redacción y canonización. Las palabras mismas, pistis, nomos, charis, pneuma, poseen campos semánticos que no se corresponden exactamente con nuestros conceptos modernos de fe, ley, gracia o espíritu. ¿No está toda interpretación condicionada por estos abismos lingüísticos y conceptuales? La evolución del pensamiento paulino en sus diferentes cartas complica aún más la tarea. De la exaltación escatológica de 1 Tesalonicenses a la madurez teológica de Romanos, de la polémica apasionada de Gálatas a la serenidad cercana al estoicismo de Filipenses. ¿Cómo establecer el pensamiento de Pablo como una unidad coherente? Y esto sin entrar en el complejo debate sobre la autenticidad de cartas como Efesios o las pastorales, consideradas deuteropaulinas por muchos especialistas. Las múltiples interpretaciones posibles de los textos paulinos están condicionadas por los presupuestos hermenéuticos del lector. Agustín, Tomás de Aquino, Lutero, Barth, la teología de la liberación, la teología feminista, han leído todos a Pablo de manera distintiva, encontrando en él respuestas a sus propias preguntas. ¿No hace esto Schopenhauer también, y no lo hacemos nosotros al evaluar tanto a Pablo como a Schopenhauer? Estos diferentes presupuestos filosóficos conducen a diferentes conclusiones sobre ambas figuras. Quien valore la autoridad de la tradición religiosa verá en Pablo al intérprete autorizado de Jesús. Quien priorice la autonomía del juicio racional simpatizará con la crítica schopenhaueriana. Quien busque verdades universales eternas encontrará problemáticas las contingencias históricas de ambos pensamientos. Quien aprecie el desarrollo histórico del pensamiento humano verá en sus limitaciones parte de su grandeza. Pablo y Schopenhauer en diálogo, hacia una síntesis imposible. A lo largo de este análisis, hemos contrapuesto el pensamiento paulino y la crítica schopenhaueriana como dos posiciones irreconciliables. Pero, ¿es posible imaginar un diálogo constructivo entre ambas perspectivas? ¿Pueden Pablo y Schopenhauer enseñarse mutuamente algo valioso? Imaginemos por un momento que pudieran encontrarse, atravesando las barreras del tiempo y la cultura. ¿Qué podrían aprender uno del otro? Pablo, con su aguda inteligencia, reconocería en Schopenhauer a un pensador que ha captado algo esencial sobre el sufrimiento humano y la vanidad de los deseos mundanos. Schopenhauer, con su perspicacia filosófica, vería en Pablo a un visionario que tradujo intuiciones espirituales profundas a un lenguaje accesible para su tiempo. Las convergencias insospechadas entre ambos pensadores serían un buen punto de partida. Tanto Pablo como Schopenhauer comparten una visión antropológica pesimista. El ser humano está fundamentalmente escindido, en guerra consigo mismo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, lamenta Pablo en Romanos 7, en un pasaje que podría haber firmado el propio Schopenhauer. Ambos ven la solución en una forma de trascendencia del ego. Para Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Para Schopenhauer, la salvación consiste en superar el principium individuationis y reconocer la unidad fundamental de todos los seres.
¿No hay aquí, bajo terminologías radicalmente diferentes, una intuición compartida sobre la necesidad de superar el egocentrismo? La valoración de la compasión constituye otro punto de contacto. El amor ágape celebrado por Pablo en 1 Corintios 13 no está tan lejos del fundamento ético schopenhaueriano basado en la compasión, Mitleid. Ambos ven en el reconocimiento del sufrimiento del otro y en la respuesta solidaria el núcleo de la vida ética auténtica. ¿No es este un terreno común desde el cual dialogar? Incluso su aparente contraposición entre heteronomía, Pablo, y autonomía, Schopenhauer, podría matizarse. El concepto paulino de libertad cristiana, especialmente en Gálatas, implica una forma de autonomía, liberación de la esclavitud de la ley para vivir según el Espíritu. Y la ética schopenhaueriana, aunque fundada en principios inmanentes, conduce a una forma de autotranscendencia que no es del todo ajena a la experiencia religiosa. Por supuesto, las diferencias fundamentales permanecen. Pablo es un pensador teísta que ve en Dios la fuente última de la salvación. Schopenhauer es un pensador ateo que busca la liberación en la negación de la voluntad. Pablo es un misionero apasionado que quiere convertir el mundo. Schopenhauer es un filósofo retirado que observa el mundo con desapego. Pablo escribe cartas pastorales urgentes. Schopenhauer construye un sistema filosófico meticuloso. Pero ¿no nos enseñan ambos, desde sus perspectivas radicalmente distintas, verdades complementarias sobre la condición humana? Pablo nos recuerda la dimensión comunitaria e histórica de la existencia, la importancia de la fe y la esperanza, la posibilidad de una transformación radical de la persona. Schopenhauer nos alerta sobre los peligros del dogmatismo y la institucionalización religiosa, nos invita a examinar críticamente nuestras tradiciones heredadas, nos abre a la sabiduría de otras culturas. Si pudieran dialogar, ¿no podría Pablo cuestionar el pesimismo absoluto de Schopenhauer, su falta de esperanza en la posibilidad de una transformación histórica real? ¿Y no podría Schopenhauer cuestionar el optimismo escatológico de Pablo, su confianza en un Dios que parece tardar demasiado en cumplir sus promesas? Un diálogo así sería imposible, no solo por las barreras temporales y culturales, sino por la inconmensurabilidad de sus marcos conceptuales. Pero nosotros, que podemos leer a ambos, podemos intentar esta imposible síntesis en nuestra propia reflexión. ¿No es precisamente esta la tarea de un pensamiento vivo, confrontar perspectivas aparentemente irreconciliables para extraer de ellas una verdad más amplia y matizada? La persistente vitalidad del pensamiento paulino y de la crítica schopenhaueriana sugiere que ambos captaron algo esencial sobre la condición humana. Su oposición nos recuerda que no hay respuestas simples a las preguntas fundamentales sobre el sentido del sufrimiento, la posibilidad de la redención, la naturaleza de la libertad auténtica. ¿No es esta tensión irresuelta más fructífera que cualquier síntesis prematura? Quizás el máximo homenaje que podemos rendir tanto a Pablo como a Schopenhauer sea continuar su búsqueda apasionada de la verdad, con el mismo rigor intelectual y la misma honestidad existencial, pero reconociendo las limitaciones inherentes a toda perspectiva humana, incluidas las nuestras. Más allá del veredicto. Llegamos al final de nuestro juicio filosófico, pero no a una sentencia definitiva. Pablo permanece, como siempre ha sido, una figura de profunda complejidad y contradicción. El mismo hombre que escribió el sublime himno al amor en 1 Corintios 13 también dejó pasajes que alimentaron intolerancia a lo largo de la historia. El mismo pensador que teorizó sobre la libertad de la gracia también construyó estructuras teológicas que aprisionaron mentes durante siglos. Schopenhauer, con su mirada implacable, nos desafía a cuestionar lo que damos por sentado sobre el cristianismo. Nos invita a distinguir entre el mensaje original y sus interpretaciones institucionales, entre la experiencia religiosa auténtica y sus formulaciones dogmáticas. ¿No necesitamos hoy esta misma capacidad de discernimiento crítico frente a todas las tradiciones heredadas? Quizás el verdadero valor de este confrontamiento no sea determinar quién tiene razón, sino percibir cómo ambos, Pablo y Schopenhauer, nos muestran facetas diferentes pero igualmente reveladoras de la condición humana. Nuestra búsqueda de sentido frente al sufrimiento, nuestra necesidad de trascendencia en un mundo de limitaciones, nuestra aspiración a una comunidad humana fundada en el reconocimiento mutuo. El legado de Pablo continúa vivo no solo en las iglesias sino en la propia estructura del pensamiento occidental. Sus conceptos de gracia, fe, libertad,
pecado, redención, han impregnado nuestra cultura incluso en sus expresiones más secularizadas. ¿No seguimos siendo, de algún modo, paulinos culturales incluso cuando rechazamos explícitamente su teología? La crítica de Schopenhauer sigue siendo igualmente relevante, no solo para filósofos sino para cualquier persona que busque autenticidad espiritual más allá de los dogmas establecidos. Su valoración de la compasión como fundamento ético, su apertura a la sabiduría oriental, su crítica del optimismo ingenuo, ¿no son contribuciones permanentes al pensamiento humano? Este no es un juicio que termina con la absolución o condena de Pablo, sino con una invitación, que cada uno de nosotros examine críticamente las tradiciones que ha heredado, buscando en ellas lo que hay de verdaderamente transformador y liberador, mientras se libera de aquello que ya no sirve al crecimiento humano. Y si consideráramos a Pablo y Schopenhauer no como adversarios en un juicio sino como compañeros en nuestra propia búsqueda de sentido. Y si aprendiéramos de Pablo la pasión por una verdad que transforma la vida, y de Schopenhauer el valor de cuestionar radicalmente lo establecido. ¿Y si viéramos sus contradicciones como reflejos de nuestras propias tensiones internas? Pablo y Schopenhauer, en su confrontación a través de los siglos, nos enseñan que el verdadero conocimiento no viene de la aceptación pasiva ni del rechazo total, sino del diálogo crítico y compasivo con el pasado que nos ha formado. Un diálogo que reconoce tanto la sabiduría como las limitaciones de nuestros predecesores y que se atreve a pensar por sí mismo. En un mundo fragmentado por fundamentalismos religiosos y relativismos superficiales, quizás necesitemos tanto el fervor visionario de Pablo como la lucidez crítica de Schopenhauer. Necesitamos comunidades de sentido que nos sostengan en tiempos difíciles, pero también el valor de cuestionar toda autoridad que pretenda poseer la verdad absoluta. Si este juicio filosófico ha conseguido, no resolverlo todo, sino plantear mejores preguntas, si ha logrado, no simplificar a Pablo o a Schopenhauer, sino mostrar su perdurable complejidad, si ha revelado, no tanto sus errores, sino su grandeza incluso en sus limitaciones, entonces habrá cumplido su propósito. Porque, al final, lo que está en juego no es solo nuestra valoración de dos grandes figuras del pasado, sino nuestra propia capacidad para enfrentar las mismas preguntas fundamentales que ellos abordaron. ¿Cómo encontrar sentido en un mundo marcado por el sufrimiento? ¿Cómo construir una comunidad humana basada en el reconocimiento mutuo? ¿Cómo vivir con autenticidad y esperanza frente a la finitud y la muerte? Pablo y Schopenhauer ofrecieron respuestas distintas a estas preguntas eternas. Nos toca a nosotros, hoy, seguir pensando.